La hija del magnate fue secuestrada en medio del desierto, pero lo que nadie esperó es que se enamoraría de su captor. Bajo el fuego de una emboscada, Evelyn fue arrancada de su destino perfecto y salvada por un guerrero apache marcado por el exilio y la guerra. Juntos huyeron por tierras donde el amor no tenía permiso de existir, perseguidos por dinero, odio y traiciones que vinieron de quien más él la confiaba. ¿Puede el amor sobrevivir cuando todo a su alrededor está hecho para destruirlo? Si tú también crees que amar es resistir, comenta, el amor no se rinde. Y no te vayas, esta historia apenas comienza. El chirrido del metal sobre los rieles se mezclaba con el susurro constante del viento del desierto. El tren de la Union Pacific avanzaba lento, pero firme, como una bestia de hierro que cortaba el mundo en dos. Las planicies doradas de California se abrían más allá del horizonte, y en el vagón de primera clase, Evelyn Whitmore intentaba no mirar por la ventana. Ya conocía ese paisaje, seco, inmenso, impersonal, un reflejo exacto de la vida que la esperaba. «Señorita Whitmore», dijo una señora mayor sentada frente a ella, «su vestido es encantador. ¿Es seda francesa?» Evelyn giró lentamente el rostro, sin borrar la expresión serena que había entrenado desde niña. «Sí, lo es». «Gracias, señora Holloway». La mujer asintió con una sonrisa cómplice, pero Evelyn volvió su mirada al cristal. El sol se reflejaba en el vidrio y le devolvía el rostro de una joven perfectamente arreglada, peinado firme, maquillaje discreto, guantes de encaje. Todo en ella gritaba perfección, todo excepto sus ojos. Allí, donde nadie más miraba, ardía la rebelión. Dentro de su bolso llevaba la carta de su padre, una hoja escrita con tinta negra, elegante y cruel. «Evelyn, al llegar a San Francisco, el señor Ashton la recibirá. Confío en que sabrá comportarse con dignidad. El matrimonio fortalecerá nuestra posición en la costa. No lo arruines». Evelyn cerró los ojos. Tenía 22 años. Jamás había elegido nada por sí misma, ni el colegio, ni sus amigas, ni el hombre con quien se casaría. Y ahora estaba siendo enviada como una joya en una caja, envuelta en seda, hacia una jaula de oro. El silbido del tren la sacó de sus pensamientos. Algo se sentía distinto. Afuera, los pájaros habían sumido. Oar parecía más denso. Evelyn frunció el ceño. Se inclinó levemente hacia la ventana, justo cuando el tren comenzaba a reducir la velocidad. «¿Qué pasa?», murmuró. Entonces se oyó un disparo, luego otro y otro más. Gritos, el estruendo de caballos, el pánico se esparció por los vagones como pólvora encendida. «¡Nos atacan!». «¡Son bandidos!», gritó un hombre del vagón contiguo. «¡Cierren las puertas! ¡Que nadie salga!», ordenó el conductor, intentando mantener la calma mientras los pasajeros corrían. Evelyn se levantó de golpe. Su corazón golpeaba con violencia en el pecho. El caos reinaba, mujeres llorando, hombres empujando, el rechinar de maletas cayendo al suelo. A través de la ventana vio jinetes rodeando el tren, algunos con rostros cubiertos, disparando hacia las ruedas y los vagones. La puerta del vagón se abrió de golpe. Un hombre armado entró con la mirada ávida. Sus botas sucias aplastaban el suelo de moqueta como si fuera barro. «¡Ahí está! ¡La encontré!», gritó señalando a Evelyn. «La hija del Whitmore». Antes de que pudiera reaccionar, el bandido se lanzó hacia ella. Evelyn retrocedió, resbalando contra uno de los asientos. «¡Suélteme! ¡No me toque!». El hombre le tomó del brazo con violencia. «Con esta nos hacemos ricos». «El viejo Whitmore pagará una fortuna». «¡No! ¡Aléjese!». Pero antes de que pudiera arrastrarla fuera del vagón, un disparo seco retumbó dentro del vagón. La sangre salpicó el aire. El bandido cayó de rodillas, con un agujero en el pecho. Evelyn jadeó paralizada. Un segundo hombre había aparecido.
alto, moreno, con el rostro parcialmente cubierto por un pañuelo sucio y una cicatriz que le cruzaba la mejilla izquierda. Sus ojos, oscuros e intensos, se clavaron en ella como una promesa silenciosa. «Ven conmigo», dijo, sin levantar la voz. Evelyn lo miró, atónita. «¿Qué? Rápido, o morirás aquí». No supo por qué le creyó, ni por qué, en medio del terror, sus piernas se movieron por sí solas. Tal vez fue su voz, tal vez esos ojos, tal vez el instinto de supervivencia. Siguió al desconocido a través del pasillo del vagón, esquivando cuerpos y humo. Salieron por una puerta lateral y bajaron al suelo arenoso, cubriéndose detrás de una rueda del tren. «¿Quién eres?», preguntó ella, jadeando. «Luego, corre». Montaron un caballo que aguardaba entre arbustos. Evelyn subió con dificultad, sintiendo el calor de su cuerpo al rozar el del hombre. Él tomó las riendas con firmeza. «Agárrate fuerte», y galoparon. El viento le golpeaba el rostro, arrancándole el sombrero, desordenando su peinado perfecto. Atrás, el tren ardía. Las llamas devoraban la madera y el humo dibujaba espirales negras contra el cielo. Gritos, disparos, caos. Evelyn cerró los ojos. No quería mirar atrás, porque lo que había quedado allí era el fin de su vida anterior. Después de horas cabalgando a través del desierto, llegaron a una quebrada donde el sol comenzaba a caer. Evelyn bajó del caballo tambaleándose. Se apoyó contra una roca, jadeando. «¿Puedes decirme ahora quién eres?», preguntó. El hombre bajó el pañuelo que cubría su rostro. Tenía barba de días, mirada dura, y la cicatriz parecía aún más cruel bajo la luz dorada. «Me llamo Nahuel», dijo. Ella frunció el ceño. «¿Eres apache?». «Mitad». «¿Por qué me salvaste?». Él la miró con frialdad. «No lo hice por ti». «Entonces, ¿por qué?». «Porque sé lo que es estar atrapado en un tren que va directo al infierno». Evelyn apretó los labios. «No sabes nada de mí. Sé que no gritaste cuando te apuntaron con un arma. Sé que no lloraste cuando explotó el vagón donde viajabas. Y sé que llevas los zapatos equivocados para correr, pero no te quejaste una sola vez». Evelyn lo observó en silencio. Por primera vez en su vida, alguien la miraba más allá de su apellido. «¿Y ahora? ¿Qué va a pasar conmigo?». Nahuel se agachó junto a la hoguera improvisada que comenzaba a encender. «Ahora, ambos estamos en la mira. A ti te buscan por dinero. A mí, porque no les gusta ver a uno de los suyos salvar a una dama blanca». Evelyn tragó saliva. «Entonces, estamos condenados». Nahuel la miró de reojo, con una chispa que no era burla, sino desafío. «O condenadamente vivos». La noche cayó sobre ellos como un manto espeso. El fuego crepitaba. A lo lejos, los coyotes aullaban. Evelyn se abrazó a sí misma, temblando. «Mi padre nunca pagará por mí, lo sé. ¿Y tú? ¿Por qué te arriesgaste?». Él alzó los ojos hacia las estrellas. «Porque alguien tiene que hacerlo, aunque nadie se lo pida». Evelyn lo miró largamente y en medio del silencio supo que su destino acababa de romperse en 1000 pedazos. Por fin. El sol golpeaba con fuerza en el cielo del mediodía cuando Nahuel desmontó y ató el caballo a un arbusto seco. Evelyn descendió con torpeza, sus piernas aún entumecidas por horas de galope, el cuerpo cansado, la mente en alerta constante. El desierto se extendía como una manta interminable de polvo y calor. A lo lejos, las montañas dibujaban siluetas azuladas, tan lejanas como cualquier idea de salvación. «Vamos a descansar aquí», dijo él sin mirarla. Evelyn no respondió. Se dejó caer sobre una roca lisa, quitándose los guantes con dedos temblorosos. Su vestido de viaje, aunque elegante, estaba sucio, desgarrado por las ramas y cubierto de sangre seca, no toda suya. El cabello, que horas antes había sido recogido con esmero, ahora caía en mechones desordenados sobre sus hombros. «¿A dónde vamos?», preguntó al fin, rompiendo el silencio. «Lejos».
respondió Nahuel mientras revisaba sus armas. Demasiado cerca de cualquier lugar es peligroso. Dices eso como si no fuera ya peligroso. Nahuel la miró por primera vez en horas. Sus ojos oscuros estaban llenos de algo que no era dureza, sino una tristeza silenciosa, antigua. Podrías estar muerta, ¿lo sabes? Y tú también, replicó ella con tono desafiante. No sería la primera vez que lo intento. Evelyn entrecerró los ojos. Quería entenderlo, pero no podía. ¿Quién era ese hombre que había aparecido como un espectro entre la sangre y el fuego para arrastrarla a una fuga sin destino? ¿Un criminal? ¿Un salvador? ¿O ambas cosas? ¿Por qué haces esto, Nahuel? Él volvió a mirar hacia el horizonte. El viento levantaba pequeñas nubes de arena que giraban como remolinos entre los arbustos secos. Porque no me gusta ver morir a los inocentes. Evelyn dejó escapar una risa seca. ¿Y crees que yo soy inocente? Eres joven, rica, blanca. Hizo una pausa. Pero también miras como alguien que ha perdido algo que no puede decir en voz alta. Ella no supo qué responder. Sus dedos jugaron con el anillo de compromiso que aún colgaba en su dedo, una joya de platino con un diamante frío como la persona que se lo había entregado. Mi padre me vendió como si fuera una parcela de tierra. ¿A cambio de qué? Poder y silencio. Nahuel asintió lentamente, sin sorpresa. Así funciona el mundo de los blancos. ¿Y el tuyo? ¿Funciona mejor? Él la miró con una expresión dura. En el mío, si no cazas, mueres. Si no obedeces, te echan. Si mezclas tu sangre, ya no eres nada. Sus palabras quedaron flotando en el aire como un juicio. ¿Es por eso que estás solo?, preguntó ella, más suave ahora. Nahuel no respondió. Caminó hasta el caballo, sacó una manta y la arrojó junto a ella. Duerme. No vamos a movernos hasta que caiga el sol. No tengo sueño. Tendrás que acostumbrarte. El desierto es un lugar sin relojes. Evelyn se recostó, sin dejar de mirarlo. Había algo en él que desafiaba cada lección que había recibido. No era educado, no era amable, pero no la trataba como una muñeca de porcelana, ni como un trofeo. La miraba con una especie de respeto rudo que le resultaba más íntimo que cualquier caricia. ¿Qué eres tú, Nahuel? Él se detuvo. Nada que puedas llevar de regreso a casa. Tal vez no quiero regresar. Nahuel la observó largo rato, como si midiera el peso de esas palabras. Luego volvió a sentarse, apoyando el rifle en sus piernas. Entonces, descansa, heredera. Aún no hemos empezado a correr. La noche cayó como un manto de terciopelo negro, salpicado de estrellas tan brillantes que parecía que el cielo ardía. Evelyn se incorporó, envuelta en la manta, mientras el fuego crepitaba entre piedras. «¿Qué haremos cuando se den cuenta de que no estoy en el tren?», preguntó, su voz baja, casi un susurro. «Ya lo saben», respondió él. «De hecho, deben estar buscándote ahora mismo. Pusieron precio a tu cabeza antes de que el tren llegara a mitad de camino». Ella lo miró, alarmada. «¿Qué? Había hombres en el tren que sabían quién eras. El ataque no fue casual, no fue un robo. Fuiste el objetivo. ¿Cómo lo sabes?» «Porque yo estaba siguiendo a uno de ellos». Se inclinó hacia el fuego. «Y tú eras la mercancía». Evelyn tragó saliva. Su mundo se volvía más extraño e irreal a cada minuto. «Entonces, si no me entregaste tú, ¿quién lo hizo?» «Alguien cercano. Alguien que supo de tu viaje, de tu nombre, de tu valor». Evelyn sintió el nudo apretarse en su estómago. «Mi padre, o tu prometido». La revelación le cayó como un cubo de agua helada. Apretó los labios, deseando poder negar esa posibilidad, pero no podía. Ashton era un hombre de negocios, no un esposo. Alguien dispuesto a vender a su madre si eso duplicaba sus acciones. «No tengo a dónde volver», murmuró. Nahuel la observó. «Entonces aprende a caminar hacia adelante». Ella lo miró a los ojos. «¿Y tú? ¿A dónde caminas?»
a ningún lugar que acepte mi nombre. Hubo un silencio largo, el viento cantaba entre las piedras. Evelyn se acercó al fuego. «Enséñame». Nahuel frunció el ceño. «¿Qué?» «A sobrevivir, a disparar, a montar sin sentir que mis huesos se rompen, a no depender de nadie. No eres una guerrera». No lo era. Hasta ayer. Nahuel la contempló un instante. Algo en su mirada se suavizó, como si reconociera un espejo en ella. «Está bien, heredera, pero cuando empieces no habrá marcha atrás. Ya pasé el punto sin retorno, Nahuel. No tengo miedo. Deberías. Tengo muchas cosas. Orgullo, rabia, pero miedo, ya no». Nahuel extendió la mano. Ella la tomó. Y así, bajo un cielo plagado de estrellas y amenazas invisibles, comenzó algo que no era un amor, pero tampoco era solo alianza, una promesa, un pacto de dos almas rotas. A la mañana siguiente, Evelyn despertó con el crujido de pasos sobre la arena. Se incorporó de golpe, el corazón acelerado. Nahuel ya estaba de pie, el rifle en mano, la mirada fija en una figura que se acercaba desde el este. «¿Quién es?», susurró ella. «No lo sé aún. Quédate atrás». Evelyn, desobedeciendo por instinto, avanzó hasta ponerse a su lado. La figura se acercaba lentamente, caminando, con las manos en alto. Era un hombre joven, sucio, con ropa de viajero. «No disparen, estoy solo», dijo con voz temblorosa. «¿Nombre?», gruñó Nahuel. «Sam Keller. Vi el humo. Me acerqué por agua. No quiero problemas». Evelyn lo observó. No parecía una amenaza, pero tampoco confiable. Nahuel bajó el arma un poco, pero no del todo. «¿De dónde vienes?» «Del este. Viajaba con una caravana. Nos asaltaron hace 2 días. Estoy solo». «¿Y qué sabes del tren que explotó ayer?» El hombre tragó saliva. «Lo vi desde una colina. Hombres a caballo, una mujer raptada. Pagarán una recompensa por ella, eso dicen». Nahuel tensó la mandíbula. Evelyn sintió un escalofrío. «¿Cuánto?» 10.000, muerta o viva». Nahuel apuntó el rifle directo al rostro de Sam. «Entonces vete, ahora». El hombre alzó las manos aún más alto. Está bien, no diré nada, lo juro, solo denme un poco de agua». Evelyn tomó su cantimplora y se la arrojó. Sam la atrapó y bebió como un animal sediento. Luego echó a correr sin mirar atrás. Cuando se perdió entre las rocas, Evelyn susurró. «¿Crees que volverá con más?» «Sí». «¿Y ahora?» Nahuel guardó el rifle. «Ahora empieza la verdadera huida». Evelyn apretó la mandíbula. No era una niña indefensa, no más. Y cuando montaron de nuevo, con el sol apenas naciendo en el horizonte, lo hizo sin ayuda, sin miedo, solo con un fuego creciente que ardía en su pecho. Uno que se parecía peligrosamente al deseo y a la libertad. La luz del amanecer pintaba el desierto de tonos rojizos y anaranjados cuando Nahuel desmontó para examinar el terreno. El caballo resopló con cansancio y Evelyn, con el vestido sucio y los labios agrietados, lo observaba en silencio. No hacía preguntas. Había aprendido que, en ese nuevo mundo, el silencio podía ser más sabio que cualquier palabra. «Han pasado por aquí», murmuró Nahuel, inclinándose sobre unas huellas frescas. «2 caballos, uno sin herraduras, van detrás de nosotros». Evelyn no se sorprendió. Desde el encuentro con Sam Keller no esperaban otra cosa. Ella se acercó, dejando que el viento agitara sus cabellos sueltos. «¿Estamos muy lejos del pueblo más cercano?» «Demasiado, pero cerca lo suficiente como para que quieran cortarnos el paso». «¿Y qué haremos?» Nahuel levantó la vista. Sus ojos se detuvieron un instante en los de ella. No era miedo lo que vio, era determinación. «Vamos a tomar otro camino, más largo, más duro. Estoy lista». Montaron sin más palabras y se adentraron en una zona aún más seca y escarpada. El sol subía con lentitud, pero la temperatura ya comenzaba a castigar. Cada hora se volvía más brutal que la anterior.
El agua era poca, las sombras escasas. Pasado el mediodía, encontraron un desfiladero estrecho con rocas altas a cada lado. Nahuel lo estudió en silencio, desconfiado. «Podría ser una emboscada», dijo. «¿Y si no es? Si no lo es, pasaremos. Pero si lo es, no tendremos por dónde escapar». Evelyn lo miró. «¿Quieres que esperemos?» «No, quiero que estemos listos». Le entregó una pistola pequeña, más ligera que la anterior. «¿Confías en que sabré usarla?» «No me importa si sabes. Me importa que dispares si lo necesitas». Entraron al desfiladero con cautela. El eco de los cascos de los caballos rebotaba contra las paredes de piedra. Cada rincón parecía esconder una amenaza. Evelyn sentía el corazón latiéndole en la garganta, pero mantuvo la calma. El primer disparo vino desde arriba. Nahuel reaccionó de inmediato, empujándola hacia un hueco entre las rocas mientras él se cubría del otro lado. Evelyn rodó por el suelo, con la pistola apretada contra el pecho. «¡Nos encontraron!», gritó ella. «Lo sé», respondió Nahuel, disparando hacia la cima del desfiladero. «¡Mantente agachada!». Dos hombres descendieron por la roca, armados con rifles. Evelyn vio uno de ellos apuntar a Nahuel y, sin pensar, se incorporó lo justo para disparar. La bala no fue precisa, pero dio en el hombro del atacante, haciéndolo caer de espaldas. «Buena puntería, heredera». El segundo hombre se acercó por detrás. Nahuel lo enfrentó cuerpo a cuerpo, puños, cuchillo, sangre. Evelyn no pudo mirar, solo escuchó el jadeo, el grito sordo, el cuerpo cayendo contra la tierra seca. Cuando todo terminó, el silencio volvió con un peso insoportable. Evelyn se acercó aún temblando. «¿Estás bien?». Nahuel asintió, respirando con dificultad. No era una emboscada organizada, solo mercenarios oportunistas. ¿Crees que vendrán más? Siempre vienen más. El oro mueve más rápido que el viento. Enterraron a los muertos en un pozo improvisado, sin palabras. No por respeto, sino por necesidad. Nadie debía saber lo que había pasado allí. Cuando el sol comenzó a bajar, siguieron su camino. Evelyn estaba cubierta de sudor, polvo y sangre, pero ya no se quejaba. Cada paso era una transformación. Cada mirada que Nahuel le lanzaba era distinta. Más que aprobación, era reconocimiento. Llegaron al pie de una colina donde se alzaban las ruinas de una misión abandonada. Techos caídos, paredes agrietadas, restos de un altar donde alguna vez se había rezado por salvación. Nahuel desmontó y caminó en silencio entre los escombros. «Podemos pasar la noche aquí», dijo. «No es seguro, pero es lo mejor que tenemos». Evelyn asintió. Se sentaron junto al altar destruido, y por primera vez desde el ataque al tren, comieron algo más que carne seca. Nahuel había cazado un ave pequeña y la cocinó con lentitud sobre un fuego discreto. Mientras comían, el silencio se volvió más íntimo. La tensión entre ellos había cambiado de forma. Ya no era desconfianza, era otra cosa, algo que Evelyn no se atrevía a nombrar. «Nunca preguntaste por mi familia», dijo ella de pronto. «No me interesa tu apellido, ni siquiera por curiosidad. Ya sé lo suficiente. Eres hija de un hombre poderoso, comprometida con otro igual de poderoso. Fuiste enviada a San Francisco para desaparecer como persona y convertirte en una extensión de ellos». Evelyn bajó la mirada. No era una suposición, era un diagnóstico preciso. «Nunca quise ese futuro», dijo, «pero lo aceptaste. No sabía que podía decir que no. Ahora sabes». Ella lo miró. «¿Y tú? ¿Aceptaste tu destino?». Nahuel tardó en responder. Su mirada se perdió entre los escombros. «Mi madre era apache, mi padre, un colono. Me criaron entre dos mundos que me rechazaron por igual. Demasiado salvaje para los blancos, demasiado mezclado para los míos. Y ahora no tengo mundo». Evelyn se acercó un poco más. El fuego lanzaba sombras sobre su rostro. «Estás conmigo». Nahuel la miró. Por un momento
Fue como si algo en él se rompiera o se suavizara. No sabes lo que dices. Sí lo sé. Si te quedas a mi lado, también te convertirás en alguien sin lugar, sin nombre. Tal vez nunca tuve uno. La noche avanzó. El fuego se apagó lentamente. Nahuel extendió su manta en un rincón, pero cuando Evelyn se acomodó en el suyo, una ráfaga de viento frío la hizo temblar. Él la miró desde la penumbra. «Ven», dijo. Ella dudó un instante. Luego se levantó y cruzó el espacio entre ellos. Se sentó a su lado, con cuidado. «No es por ti», aclaró él. «Es por el frío». «Lo sé». Se recostaron juntos, espalda contra pecho, envueltos en la misma manta. El cuerpo de Nahuel era cálido, firme. Ella cerró los ojos. Por primera vez en días se sintió segura. Y también más vulnerable que nunca. Antes de dormirse, murmuró: «Gracias por salvarme. No lo hice por gratitud». «Entonces, ¿por qué?». La respuesta llegó en voz baja, apenas audible. «Porque cuando te vi, supe que también necesitaba salvarme a mí». A la mañana siguiente, Evelyn despertó con el sonido de pasos apresurados. Se incorporó confundida. Nahuel ya estaba de pie, con el rifle cargado. «Tenemos compañía». «¿Quién?». «No lo sé aún. Quédate aquí». Ella lo ignoró y salió detrás de él. Desde la colina descendían 3 figuras a caballo. Evelyn entrecerró los ojos. «Son ellos, los hombres del tren». Nahuel asintió, cargó el arma y tomó posición. «¿Estás lista para disparar otra vez?». «Si es necesario». Los jinetes se detuvieron a unos 20 metros. Uno de ellos, de rostro marcado por cicatrices, levantó una mano en gesto de paz. «¡No venimos a pelear!». «Entonces, den media vuelta», gritó Nahuel. «Llevamos una oferta, una que les conviene escuchar». Evelyn se adelantó un paso. «¿Quién los envió?». «El señor Ashton». Nahuel se tensó. Evelyn sintió el corazón helarse. «Dice que no necesita que regreses viva. Solo quiere asegurarse de que no hables». «¿Qué quieres decir?». «Sabe que viste cosas en el tren, que sospechas. Tiene miedo de que las digas en voz alta». Nahuel levantó el arma. «No tendrán la oportunidad de llevarse nada. No venimos a llevárnosla, solo a darle una elección». El hombre sacó una bolsa de cuero y la arrojó al suelo. Monedas de oro rodaron por el polvo. «Si se entrega, esto es para ti, salvaje, más si la entregas viva». Evelyn lo miró. El silencio entre ellos fue como un filo. Nahuel no dijo nada. Se acercó a la bolsa, se agachó, la recogió y la arrojó de nuevo con toda su fuerza al rostro del mensajero. «Dile a tu patrón que si quiere mi alma, tendrá que venir él mismo». Disparó al aire. Los caballos se alzaron. Los jinetes huyeron entre gritos y confusión. Evelyn corrió hacia Nahuel. Podrías haber aceptado. Podría haber sido muchas cosas, pero no soy como ellos. ¿Por qué? «Porque el oro no compra lo que siento cuando tú me miras». Ella no respondió, solo lo abrazó, con fuerza, con la certeza de que aquel hombre era, en ese instante, su única verdad y también su mayor peligro. La noche caía sobre la vasta extensión del desierto como un manto de sombras pesadas. El cielo, teñido de púrpura y fuego, daba paso al silencio de la intemperie, solo interrumpido por el crujido de los pasos de Nahuel y Evelyn mientras se acercaban a las primeras tiendas desperdigadas de una aldea apache. La comunidad estaba formada por menos de 20 cabañas circulares de adobe y ramas. No había muros ni defensas. La protección venía de la desconfianza, del aislamiento y del miedo que la mayoría de los forasteros sentía al pisar tierras indígenas. «¿Estás seguro de que debemos venir aquí?», preguntó Evelyn, bajando del caballo, la voz apenas un susurro. «No, pero no tengo otra opción», respondió Nahuel, su tono seco, tenso. «Necesito agua, alimento y saber si aún tengo algún lugar en este mundo». Evelyn lo siguió en silencio. No le preguntó más.
Había aprendido que cada palabra que Nahuel callaba tenía un peso mayor que todas las que decía. Caminaban juntos, pero cada paso que él daba sobre aquella tierra parecía arrastrarlo hacia un pasado lleno de espinas invisibles. Una figura emergió de una de las tiendas, un anciano de rostro severo, el cabello recogido en una trenza gris que caía por su espalda. Sostenía un bastón adornado con plumas. «Pensé que estabas muerto», dijo, sin sorpresa, al ver a Nahuel. «Morí muchas veces, Goyatlay, pero sigo respirando». El anciano lo miró en silencio, su expresión como piedra tallada. «La tierra no te olvidó, Nahuel, pero el pueblo sí. No eres bienvenido aquí». Evelyn frunció el ceño y dio un paso adelante. «Necesitamos ayuda. Solo por esta noche. Agua, descanso. No más. Habla por él, hablo por los dos. No venimos a pedir caridad, venimos porque no tenemos dónde más ir». El anciano la miró por primera vez. Sus ojos eran dos espejos de obsidiana que no parpadeaban. Una mujer blanca defendiendo a un medio apache. «El mundo debe estar ardiendo». «Lo está», dijo Nahuel, «y su fuego nos está alcanzando». Después de un largo silencio, el anciano hizo un gesto con la cabeza. «Pueden quedarse hasta el amanecer, ni un minuto más». Un par de mujeres jóvenes salieron de otra tienda. Una de ellas se acercó a Evelyn con una mirada fría, evaluadora. Le entregó una manta y un cuenco de agua. Evelyn la recibió con un gesto de gratitud que no fue correspondido. Nahuel y ella se sentaron junto a una pequeña hoguera encendida en el centro del poblado. La comunidad se mantenía distante, murmurando entre sí, lanzando miradas duras hacia el forastero que una vez fue uno de ellos. «No te quieren aquí», dijo Evelyn en voz baja. «Nunca lo hicieron». «¿Por qué?». Nahuel tardó en responder. La luz del fuego iluminaba su perfil, marcando cada cicatriz de su rostro. «Mi madre era una curandera, respetada, pero amaba a un hombre blanco. Cuando nací, algunos querían que me llevaran al bosque y me dejaran morir. Decían que traería desgracia, pero ella luchó, me crió entre los suyos y al mismo tiempo entre fantasmas. Y tu padre volvió a su mundo, a sus tierras, a su esposa verdadera. Cuando crecí, intenté conocerlo. Solo me miró y dijo que yo no era suyo, que mi rostro no le pertenecía». Evelyn sintió un nudo apretarse en el pecho. Quiso tocarlo, consolarlo, pero algo en la postura de Nahuel la detuvo. Era un hombre hecho de distancia, de heridas antiguas y silencios que dolían más que los gritos. «¿Por qué no te fuiste antes?». «Porque todavía creía que podía ser parte de algo». El fuego crepitó. A su alrededor, los murmullos crecían. Evelyn podía sentir las miradas clavadas en su espalda. «¿Te culpan por algo?». «Mi madre enfermó cuando yo tenía 16. Busqué ayuda en los blancos, medicinas, pero cuando volví ya era tarde. Murió sin perdonarme. Dijeron que al dejar la aldea para ir al mundo del hombre blanco, había traído el castigo de los dioses. Me llamaron traidor, me marcaron». «¿Te marcaron?». Él bajó la mirada. Se arremangó la camisa y le mostró una cicatriz redonda, enrojecida, justo sobre el hombro. Era el signo del destierro. Evelyn tocó la marca con cuidado, como si quisiera borrar el dolor con sus dedos. «Eres el hombre más valiente que he conocido». «No soy valiente, Evelyn. Solo estoy demasiado cansado para seguir huyendo». El anciano Goyatlay se acercó entonces, apoyado en su bastón. Se detuvo frente a ellos. «La recompensa por la cabeza de esta mujer ya llegó a nuestras tierras. 10,000 monedas de oro por su regreso. La mitad si viene sin vida». Evelyn se puso de pie de inmediato. «¿Están pensando en entregarme?». «Algunos sí», respondió el anciano con franqueza. «Pero aún tenemos leyes, y mientras esté bajo mi permiso, nadie los tocará». «¿Después del amanecer?». «Después será su problema». Goyatlay se alejó sin decir más. Evelyn volvió a sentarse, las manos apretadas.
Van a intentar matarnos, dijo. ¿Esta noche? Sí. ¿Y qué haremos? Dormir por turnos. Partiremos antes de que el sol toque la cima de la montaña. Evelyn lo miró. ¿Por qué viniste aquí si sabías que te odiaban? Porque tenía que recordar quién fui. Antes de convertirme en este hombre que corre, este hombre sin nombre. Evelyn tomó su mano. Para mí tienes un nombre, y no es solo Nahuel. ¿Cuál es entonces? Es aquel que pronuncio cuando tengo miedo. Aquel que me da fuerza. Aquel que, si muere, no me deja nada más por qué seguir. Él la miró, con los ojos cargados de algo más profundo que deseo, algo que parecía amor, pero aún no se atrevía a llamarse así. Tú deberías huir de mí, dijo. Ya lo intenté, respondió ella, pero nunca fui tan libre como cuando empecé a seguirte. La madrugada era espesa y silenciosa. La luna, alta, bañaba el poblado con una luz blanca y cruel. Evelyn dormía envuelta en la manta con el rifle bajo el brazo. Nahuel permanecía despierto, apoyado contra la pared de una choza, escuchando cada sonido, cada crujido. Entonces lo oyó. Pasos sigilosos, hojas que se movían sin viento. Se incorporó en silencio. Vio 3 sombras acercarse por el flanco norte, cuchillos en mano. Eran jóvenes, guerreros, conocidos suyos, alguna vez compañeros de infancia. No tienen por qué morir esta noche, dijo Nahuel en voz baja, saliendo a su encuentro. Tú ya estás muerto para nosotros, respondió uno de ellos con rabia. Solo falta enterrarte. ¿Por ella? ¿Por una mujer blanca? Por el precio que vale su sangre. Con eso alimentamos a nuestras familias por 1 año. ¿Y con mi sangre? ¿Qué compran? Nadie respondió. El primero se lanzó con el cuchillo alzado. Nahuel esquivó con rapidez. Tomó su brazo y lo torció hasta hacerlo caer al suelo. El segundo intentó rodearlo, pero Evelyn, que se había despertado y comprendido la situación, disparó al aire. ¡Basta! El estruendo hizo eco en toda la aldea. Luces se encendieron, gritos, gente saliendo de sus chozas. ¡Nos están atacando!, gritó una mujer. ¡Son ellos, los forasteros! El caos estalló. Nahuel tomó a Evelyn de la mano. ¡Corre! Salieron corriendo entre las chozas, esquivando lanzas, piedras, maldiciones en idiomas antiguos. Alguien lanzó una flecha que rozó el cabello de Evelyn. Ella apretaba la pistola con fuerza, pero no disparaba. No quería matar a los que, por error o miedo, los habían convertido en enemigos. Llegaron al borde del poblado, montaron con rapidez y galoparon sin mirar atrás. El viento les golpeaba el rostro. La luna aún brillaba, como un farol que los exponía ante la noche. ¿Estás bien?, gritó Nahuel, sin dejar de cabalgar. Sí. ¿Tú? No sabría decir. Siguieron cabalgando hasta que el alba comenzó a asomar por el este. Solo entonces se detuvieron junto a una formación rocosa que ofrecía algo de sombra. Ambos bajaron del caballo, exhaustos, cubiertos de polvo, el corazón latiendo como un tambor de guerra. «Perdimos todo», dijo Evelyn, dejando caer la manta. «Nunca tuvimos nada», respondió Nahuel. Ella lo miró. Luego, sin palabras, se acercó y lo besó. No fue un beso suave, fue salvaje, doloroso, cargado de todo lo que no podían decir, de todo lo que no sabían si sobreviviría al día siguiente. Nahuel la tomó con fuerza, como si solo ese contacto pudiera mantenerlo cuerdo. Cuando se separaron, él murmuró: «Si esto nos destruye, entonces será la destrucción más hermosa que he conocido». Se abrazaron bajo la primera luz del día. Sabían que no estaban a salvo. Sabían que no pertenecían a ningún lugar, pero por un instante, bajo ese cielo inmenso y cruel, fueron uno solo, y eso era suficiente. La luz del día caía sobre ellos como un juicio ardiente. El desierto se extendía hasta donde la vista no alcanzaba, sin promesa alguna de descanso. Nahuel conducía el caballo con la mandíbula apretada, la mirada fija en la línea temblorosa del horizonte.
Evelyn, detrás de él, se sostenía con fuerza, sentía cada músculo del cuerpo fatigado, pero mantenía el silencio. Ya no era la joven que había abordado el tren con guantes de encaje y la cabeza llena de resignación. Ya no necesitaba que nadie le explicara cómo seguir viva. Pasaron horas sin encontrar sombra, sin ver agua, ni una nube cruzaba el cielo. Cuando el sol comenzó a bajar, Nahuel desmontó de golpe. Evelyn también bajó, las piernas entumecidas, los labios partidos. Él no dijo una palabra. Caminó en círculos, examinando las huellas en la arena. «¿Qué ves?», preguntó ella. «Alguien ha pasado por aquí hace poco. 2 caballos, una carreta. Van hacia el norte. ¿Nos buscan?». «Probablemente». Evelyn se agachó para beber de su cantimplora, pero ya estaba vacía. La sacudió con una expresión de derrota. «No queda nada». Nahuel se acercó y le entregó la suya. Evelyn dudó. «Tú también necesitas. Puedo esperar. Bebe». Ella tomó un sorbo breve, apenas lo suficiente para humedecer los labios. Luego le devolvió la cantimplora sin decir más. Nahuel la observó. En sus ojos ya no había rastro de la niña rica que temía ensuciarse. Solo quedaba la mujer que había sobrevivido emboscadas, persecuciones y el desprecio de quienes deberían haberla protegido. «Vamos a continuar hasta que anochezca», dijo él, ajustando el cinturón del rifle. «Si descansamos ahora, no llegaremos al cañón antes del amanecer. ¿Qué hay en el cañón? Un paso oculto, viejo. Nadie lo usa desde hace años, pero puede darnos ventaja». Evelyn asintió. Montaron nuevamente y avanzaron en silencio. A medida que la tarde caía, la tensión se hacía más espesa. El viento traía consigo un presagio. No era solo cansancio ni el hambre, era otra cosa, como si algo invisible los persiguiera, más cerca a cada minuto. No fue hasta el anochecer que lo vieron. Una fogata en lo alto de una colina, luego otra y otra más. Nahuel detuvo el caballo. Nos encontraron. Evelyn apretó la mandíbula. «¿Cuántos son? No lo sé. Pero si encienden fogatas visibles es porque quieren que sepamos que están ahí. Es una advertencia. ¿Qué hacemos? ¿Los enfrentamos o morimos huyendo?» Evelyn desmontó con rapidez. Sujetó el rifle que Nahuel le había enseñado a usar y revisó los cartuchos. «No pienso morir esta noche». Nahuel la miró, una mezcla de rabia, admiración y algo que le dolía más que cualquier herida. «No deberías estar aquí. Todo esto es culpa mía». «No, Nahuel. Todo esto es culpa de un mundo que prefiere destruir a quienes escapan de sus cadenas». Él se acercó, la tomó por los hombros. «Si te capturan, no me capturarán. Si lo hacen, Evelyn, mátame tú», interrumpió ella, con la voz firme. «Prefiero morir por tu mano antes que volver a ser propiedad de alguien». Los ojos de Nahuel se nublaron, pero no discutió. Solo asintió, lentamente. Luego se apartó y comenzó a preparar el terreno. Colocó trampas, revisó la pólvora, ubicó las armas en puntos estratégicos. Evelyn lo ayudaba en todo. Había dejado de ser una espectadora. Ahora era parte de la lucha. La primera ráfaga de disparos llegó justo cuando el cielo se volvió completamente negro. El silbido de una bala pasó rozando la oreja de Evelyn. Se lanzó al suelo, disparando en dirección al destello que había visto. Un grito ahogado confirmó que había acertado. Nahuel, desde detrás de unas rocas, respondió con precisión mortal a cada ataque, pero eran muchos. «¡Nos están rodeando!», gritó Evelyn. «Mantén la posición», respondió él. «No pueden venir todos al mismo tiempo. Este paso es estrecho». Entre la oscuridad, una voz retumbó desde las alturas. «Well, Evelyn Whitmore, no tienen a dónde ir». Ella reconoció la voz al instante. «Es él, Ashton». Nahuel maldijo entre dientes. Cargó su rifle y se levantó parcialmente. «¿Qué haces aquí, Ashton?», gritó. «Vengo a recuperar lo que es mío», respondió el otro.
Y tú, bastardo mestizo, me debes una vida por haberme robado lo único que quería. No soy tuya, gritó Evelyn, poniéndose de pie. Nunca lo fui. Evelyn, no digas estupideces. ¿Crees que este salvaje puede darte algo que no sea miseria? Él ya me dio más que tú, la verdad. Los disparos continuaron. Nahuel arrastró a Evelyn hacia una cavidad en la roca. Tienen demasiadas armas, dijo. No podemos ganar esto. ¿Qué sugieres? Que mueras conmigo, dijo con una sonrisa triste. Pero no esta noche. Tomó un pequeño paquete de dinamita del fondo de su bolsa. Evelyn lo miró, sorprendida. ¿Desde cuándo llevas eso? Desde siempre. En caso de que las puertas se cierren, ¿y vas a usarlas ahora? Sí, pero necesito que escapes por el sendero del este. Te dará una hora, yo los retendré. ¿Estás loco? No voy a dejarte solo. No es una elección, es la única opción. Nahuel, él la abrazó, con fuerza, como si ese abrazo fuera la última verdad que le quedaba en el mundo. Te amo, dijo contra su oído, y por eso tengo que quedarme. Yo también te amo, por eso no puedo irme sin ti. Se miraron por un segundo eterno. Luego, sin esperar más, Nahuel la empujó con fuerza hacia el estrecho del este. ¡Corre! Evelyn gritó, pero obedeció. Corrió entre sombras y polvo, con lágrimas en los ojos. Cada paso era un desgarro, cada metro, una herida. Entonces, una explosión sacudió el cielo. La montaña tembló, rocas comenzaron a caer, gritos, fuego, silencio. Evelyn cayó al suelo, se cubrió la cabeza. Luego, cuando todo pareció haberse detenido, se levantó. ¡Nahuel!, gritó. El eco fue su única respuesta. Subió de nuevo por el sendero. El paso estaba cubierto de escombros. El humo impedía ver más allá de unos metros. ¡Nahuel!, volvió a gritar. Nada, solo piedras y fuego. Se quedó de pie, con las piernas temblando, los labios partidos, el corazón roto. El mundo había vuelto a quedar en silencio. Pero ella sabía que no estaba sola. Sabía que él había hecho lo impensable para salvarla, y eso no iba a ser en vano. Se limpió las lágrimas, apretó el rifle y siguió caminando. No sabía hacia dónde, pero sabía por qué. Porque amar a Nahuel había sido su elección, y ahora iba a elegir sobrevivir por él. El sol no había salido aún cuando Evelyn descendió por la ladera oriental del cañón, sus botas hundiéndose en la arena húmeda por el rocío de la madrugada. El silencio era absoluto, roto solo por el lejano eco de aves nocturnas que aún no cedían su canto al día. El mundo parecía suspendido, detenido en ese instante exacto entre la oscuridad que se retira y la luz que aún no llega. Llevaba horas caminando sola. El cuerpo le dolía en cada músculo. Las manos le temblaban por el esfuerzo y el corazón parecía haberle sido arrancado. Desde la explosión no había visto rastro de Nahuel. Buscó entre las piedras, gritó su nombre hasta quedar afónica, pero no obtuvo respuesta, solo ruinas, humo, sangre y silencio. Ahora avanzaba porque no podía hacer otra cosa, porque si se detenía, el dolor la mataría. Caminar era respirar, respirar era recordar, y recordar, por más insoportable que fuese, era lo único que la mantenía viva. Atravesó un pequeño arroyo seco, cubierto de huellas de animales. Se agachó, tocó el barro, seguía caliente. No estaba sola. Tomó el rifle con ambas manos y avanzó con más cautela. A los pocos metros vio un rastro, sangre, no mucha, pero fresca. Pequeñas gotas secas sobre una piedra. Una pisada descalza, mal apoyada. Era él, Nahuel. Susurró, el nombre escapándose de sus labios como una plegaria. Corrió. El rifle rebotaba contra su espalda, las lágrimas se mezclaban con el polvo de su rostro. Subió una pequeña colina y entonces lo vio. Estaba recostado contra una roca, medio cubierto por ramas. La camisa rota, manchada de sangre. Uno de sus brazos colgaba inerte.
el rostro cubierto de polvo y heridas. Evelyn se lanzó hacia él, cayó de rodillas, tomó su rostro entre las manos. «Nahuel, Nahuel, mírame». Los ojos de él se entreabrieron con esfuerzo. «Pensé que te habías ido. Pensé que habías muerto. Lo intenté, pero parece que no soy tan bueno en eso». Evelyn rió y lloró al mismo tiempo. Lo abrazó con todo el cuerpo, como si al hacerlo pudiera devolverle la vida. Nahuel apoyó la cabeza en su pecho, exhausto. Me arrastré por la grieta antes de que todo cayera. No sé cómo, pero salí. Estás aquí. Eso es todo lo que importa. Pasaron las siguientes horas escondidos en una pequeña cueva entre las rocas. Evelyn limpió sus heridas como pudo, con agua sucia y pedazos de tela arrancados de su vestido. Nahuel no se quejaba. La miraba en silencio, como si no pudiera creer que aún estuviera viva, junto a él. «Vendrán por ti otra vez», dijo él, cuando el cielo empezó a clarear. «No esta vez. Ashton no sobrevivió a esa explosión». «¿Lo viste?» «No, pero lo sé. No era tan fuerte como tú». Nahuel cerró los ojos. Su cuerpo temblaba por la fiebre. Evelyn le mojó los labios con la poca agua que le quedaba. Afuera, el viento comenzaba a cambiar. Traía consigo otro clima, otro tiempo. «Tenemos que salir de aquí», dijo ella, acariciando su rostro. «Buscar un pueblo, alguien que pueda ayudarte. No podemos quedarnos en este país. Entonces cruzaremos la frontera». Nahuel la miró con desconcierto. «¿A México?» «A donde sea, a donde nadie sepa nuestros nombres, donde no importe tu piel ni mi apellido, donde podamos empezar. ¿Y si no existe ese lugar? Entonces lo construiremos». La convicción en su voz no era ingenua. Había nacido del dolor, del abandono, de la lucha. Era una promesa, una semilla de futuro. Pasaron 2 días viajando al sur, con Nahuel apenas pudiendo mantenerse sobre el caballo. Evelyn guiaba la marcha, vigilante, valiente, más decidida que nunca. Evitaban los caminos grandes, dormían entre arbustos, comían lo poco que podían cazar, pero no se quejaban, ninguno de los dos. La noche en que cruzaron el río fue la más difícil. El agua estaba helada. Nahuel casi se desmayó en medio de la corriente. Evelyn lo sostuvo con todas sus fuerzas, lo arrastró hasta la orilla, lo abrazó bajo la lluvia. No hubo palabras, solo resistencia, solo amor. Del otro lado, el paisaje cambió. Los campos eran más verdes, las colinas más suaves. A lo lejos se veían casas bajas, techos de barro, caminos de tierra roja. Evelyn vendió el anillo que aún llevaba al cuello. Con el oro, compró ropa limpia, comida caliente y medicinas. Cuidó de Nahuel cada noche, como quien cuida de algo sagrado. Y él lentamente comenzó a sanar. «Te debo mi vida», dijo él una madrugada, cuando ambos estaban tendidos sobre una manta frente al fuego. «Y yo te debo la mía», respondió ella. «Estamos en paz». «No, no lo estamos». «¿Por qué?» «Porque cada vez que te miro, siento que todavía te debo más». Evelyn sonrió. Se inclinó y lo besó con lentitud. Un beso que no era salvaje ni desesperado. Era suave, profundo, lleno de la paz que tanto habían buscado. Se establecieron en un pequeño pueblo al pie de las montañas. Nadie los conocía, nadie preguntaba. Allí, Evelyn abrió una pequeña tienda de telas y costuras. Nahuel trabajaba en la carpintería de un viejo español que había perdido a sus hijos. Aprendió el idioma, aprendió a quedarse. Los años no pasaban rápido, pero pasaban con dulzura. Cada día juntos era un acto de resistencia, un pacto sellado con sangre y tierra. Habían perdido todo, pero también habían ganado algo que pocos encontraban: la libertad de ser. Un día, Evelyn le dijo: «Nunca quise ser una dama, quise ser valiente, como tú». «Yo nunca quise ser un fantasma», respondió él, «pero tú me hiciste humano,
Bajo un cielo limpio, sin nombres ni linajes, construyeron una casa pequeña, la pintaron de blanco, plantaron flores en la entrada, y cuando nació su hija, le pusieron un nombre que no venía de ningún abuelo ni de ninguna tradición. La llamaron Sol, porque después de tanto fuego, después de tantas sombras, ella fue la primera luz verdadera. Nadie les preguntó de dónde venían. Nadie les exigió pruebas. Y por fin, en un rincón olvidado del mapa, Nahuel y Evelyn dejaron de correr. Vivieron. El amanecer trajo consigo una brisa fresca que acariciaba los campos aún adormecidos. El sol apenas comenzaba a filtrarse por entre las colinas, tiñendo de oro las tejas de barro, los árboles viejos y las piedras rojas del camino. Evelyn se despertó con el canto de los gallos, su cuerpo envuelto en las sábanas rústicas que ella misma había cosido, su cabello despeinado cayendo sobre la almohada. A su lado, Nahuel dormía profundamente, respirando con la calma de quien ya no temía ser despertado por disparos o voces enemigas. Era un día como tantos otros en el pequeño pueblo donde se habían refugiado, pero también era distinto. Ese día marcaba el primer aniversario desde que cruzaron la frontera, un año desde que abandonaron todo para construir una vida sem sobrenome, sem pasado, sem destino trazado por otros. Evelyn se levantó sin hacer ruido, dejó un beso leve en la frente de Nahuel y salió al patio trasero, donde las primeras luces iluminaban la higuera que ella había plantado con sus propias manos. Allí, sentada sobre una piedra, con la manta sobre los hombros y los pies descalzos tocando la tierra húmeda, pensó en todo lo que habían vivido. No era una vida fácil, nunca lo sería. En el pueblo, aunque nadie preguntaba demasiado, las miradas persistían. El hecho de que una mujer blanca se hubiera casado con un hombre mestizo no pasaba desapercibido, pero no importaba. Habían enfrentado cosas peores. Aquella era su tierra ahora, no porque la poseyeran, sino porque habían sembrado en ella, sembrado amor, silencio, trabajo y también cicatrices. Escuchó pasos detrás de ella. Nahuel apareció en el umbral de la puerta, con el cabello revuelto y los ojos todavía adormilados. Llevaba los pantalones de trabajo, descalzo también, con una camisa abierta que dejaba ver las viejas marcas en su torso. «Pensé que había salido a cazar demonios», dijo con una media sonrisa. Evelyn le devolvió la sonrisa sin responder. Él se acercó, se sentó a su lado y tomó su mano. «Hace un año estábamos sangrando en una cueva», murmuró. «Y ahora estamos aquí», respondió ella. «¿Te parece suficiente?» Evelyn apretó su mano. «Me parece eterno». Pasaron el día en la rutina que ya se había convertido en ritual. Nahuel fue a trabajar con el viejo carpintero. Don Salvador, un español jubilado que había encontrado en él no solo un aprendiz hábil, sino el hijo que nunca tuvo. Evelyn atendió la tienda de costura, remendando camisas de campesinos, cosiendo vestidos sencillos para las hijas de los comerciantes. En la parte trasera del local, tenía una caja donde guardaba sus propios diseños, bocetos de una moda que jamás vería una vitrina elegante de San Francisco, pero que llevaban en su trazo la alma de una mujer que por fin criaba con las propias manos. Al mediodía, Sol llegó corriendo desde la casa de una vecina donde pasaba las mañanas. La niña, de mejillas tostadas por el sol y cabello oscuro como el de Nahuel, traía una flor en la mano. «Para ti, mamá», dijo, entregándola con una sonrisa brillante. Evelyn la abrazó y por un momento sintió que todo el universo cabía en ese gesto. Después, caminaron juntas de regreso a casa, recogiendo piedras de colores en el camino, riendo con historias inventadas. Al caer la tarde, Nahuel volvió con el rostro cubierto de aserrín y las manos ásperas. Se detuvo en la puerta y observó a Evelyn preparar la cena mientras Sol jugaba en el suelo con muñecas hechas de retazos. Aquella imagen, tan sencilla, lo golpeó con una fuerza casi sagrada.
Nunca creí que esto fuera posible, dijo en voz baja. Evelyn levantó la vista. ¿La sopa? No, la vida. Comieron los tres juntos en la mesa de madera que él mismo había construido. Después, cuando Sol ya dormía, Nahuel llevó a Evelyn al campo abierto, donde la luna llena iluminaba los pastos como una lámpara suave. «Quiero mostrarte algo», dijo, tomándola de la mano. Caminaron en silencio hasta una pequeña colina detrás de la casa. Allí, entre dos árboles, había una estructura de madera aún sin terminar. Evelyn frunció el ceño. «¿Qué es esto?» «Una promesa». Ella lo miró confundida. «¿Una casa nueva?» «No, una escuela». Evelyn lo miró con más atención. En la estructura podía ver el esqueleto de un edificio más grande que su tienda. Había ventanas amplias o una puerta doble, espacio suficiente para muchas sillas. Para las niñas. Para los niños. Para los que, como tú y yo, nunca tuvieron el derecho de elegir su historia. Evelyn no pudo hablar. Se acercó, acarició la madera, sintió su rugosidad bajo los dedos. «La voy a terminar con Don Salvador», dijo Nahuel. «Pero quiero que tú la llenes, con tus libros, con tus palabras, con tu forma de mirar el mundo. Y si nadie viene, vendrán». Evelyn sintió que el pecho le ardía. No de tristeza, de amor. Un amor tan profundo que no cabía en palabras. Solo en gestos como ese, en la construcción de un lugar que no existía antes, un lugar donde la libertad no era una fuga, sino un presente. «Gracias», dijo, abrazándolo por la cintura, «por todo lo que haces, por todo lo que eres. Gracias a ti, por quedarte». Evelyn levantó el rostro, lo besó con ternura. El viento soplaba entre los árboles, moviendo las hojas como si el propio mundo aplaudiera en secreto. Luego, se recostaron sobre la hierba y miraron las estrellas. Nahuel señaló una. «Cuando era niño, mi madre me decía que cada estrella era el alma de un guerrero, que los más valientes brillaban más fuerte. ¿Crees que ya tenemos una allá arriba?» «No, todavía no, pero cuando llegue el día, me gustaría que la nuestra estuviera junta». «Lo estará». Pasaron la noche allí, envueltos en mantas, hablando de cosas pequeñas, de planes para el día siguiente, de la vida que ya no les pesaba como una carga, sino que se desplegaba como un sendero largo y abierto. Al amanecer, Evelyn despertó con el canto de los mismos gallos que habían marcado tantas mañanas. Pero esta vez algo era distinto. Nahuel no estaba a su lado. Se incorporó con rapidez, el corazón saltando. Nahuel se levantó, caminó hacia la casa, entró, nada. Corrió al taller, silencio, salió al camino, y entonces lo vio. Nahuel estaba arrodillado frente a un árbol, con un pequeño cuchillo en la mano. En la corteza tallaba algo. Evelyn se acercó. «Me asustaste», dijo, con la voz aún entrecortada. Solo quería dejar constancia. Ella miró lo que había tallado en la madera, 2 letras entrelazadas, E-I-N, dentro de un círculo. «Nuestra historia empieza aquí», dijo él, «pero no termina aquí». «¿Qué quieres decir?» «Que algún día vendrán por ti otra vez, que alguien en algún lugar querrá recordarte quién fuiste, pero este lugar, este árbol, esta tierra, te recordarán quién eres». Evelyn lo abrazó. «No tengo miedo». «Yo tampoco». Caminando de regreso a casa, vieron a Sol correr hacia ellos, riendo, con los brazos abiertos. La alzaron entre los dos, la hicieron girar en el aire, su risa fundiéndose con la de ellos. Y así, bajo un cielo inmenso, en una tierra que no figuraba en ningún mapa importante, 3 corazones latieron al mismo tiempo. Ya no eran fugitivos, ya no eran víctimas, eran una familia, una que, por fin, tiña escrito su propio nombre en la terra.